Vivimos en una época donde la apariencia vale más que la sustancia, donde el ruido silencia la reflexión, donde quien reacciona primero es percibido como fuerte y quien calla es confundido con un débil. Pero es justamente ahí donde nace el engaño. Es ahí donde se revela la oportunidad para quien sabe observar en silencio y golpear con la ausencia. Porque en realidad, quien no reacciona, domina. El verdadero poder no necesita hacerse notar. No busca aprobación ni consenso. No persigue el conflicto ni se rebaja a responder cada provocación. El verdadero poder opera en profundidad. Es silencioso pero está presente, es distante pero está alerta y sobre todo, es inaccesible. En toda relación de fuerza, lo que determina quién manda no es la violencia, sino el control. Y la primera señal de control es la capacidad de no caer en la trampa emocional del otro. Quien logra mantenerse centrado cuando es puesto a prueba, ya ha ganado la batalla principal, la que se libra contra uno mismo, porque tu verdadero enemigo, antes que el otro, es tu propio impulso de reaccionar. Ser provocado es inevitable. Sucede en la familia, en el trabajo, en las relaciones. Siempre habrá alguien que intentará tocar tu punto débil, de ponerte a prueba, de reducir tu valor con una palabra, un gesto, un silencio cargado de hostilidad. Pero en esos momentos la diferencia entre quien tiene poder y quien es simplemente impulsivo se mide en un solo parámetro: la reacción. Puedes elegir defenderte, aclarar, devolver el golpe. O puedes elegir permanecer firme, presente, imperturbable, y dejar que sea el otro quien se revele. Porque quien provoca, en el fondo, ya está declarando su propia debilidad. Está demostrando que necesita de tu error para sentirse superior. Y si tú no se lo das, si no le concedes ni una grieta, entonces el juego se rompe, el guión se desmorona. Y quien intentaba reducirte, termina achicándose solo. Ese es el arte de la reducción. No consiste en destruir al otro, sino en dejarlo caer por sí mismo. No se trata de venganza, sino de distancia. Una distancia que dice más que 1000 palabras. Una distancia que no ofende, pero minimiza. Que no grita, pero pesa. Este es el punto de partida. A partir de ahora, veremos cómo aplicar todo esto, cómo usar el silencio como herramienta de control. Haz clic en el vídeo y suscríbete. Cómo hacer que tu desapego se convierta en una declaración de poder. Y cómo transformar cada intento de ataque en un boomerang que regresa en silencio, pero con precisión quirúrgica. Quien sabe mantener la calma, domina. Quien sabe guardar silencio, manda. Quien sabe mantenerse distante, reduce al otro, sin siquiera tocarlo. En una época donde cada persona siente la necesidad de expresarse, de intervenir, de responder a cualquier provocación, quien elige permanecer en silencio ya no es simplemente tranquilo, es peligroso. La mayoría confunde reacción con fuerza. Cree que quien responde rápido, quien alza la voz, quien impone su presencia, está en control. Pero no es así. Reaccionar de forma impulsiva es exactamente lo que el adversario espera. Es el terreno al que quiere llevarte, porque sabe que ahí puede tocar tus nervios más sensibles. El verdadero poder, ese que Maquiavelo habría definido como sutil pero absoluto, reside en la capacidad de quedarse inmóvil, de no responder, de no conceder emociones a quien desesperadamente busca una señal. Cada provocación es un examen de madurez interior. Si cedes a la rabia, estás admitiendo que el otro ha tenido efecto sobre ti. Si te defiendes, estás reconociendo implícitamente que había algo que justificar. Pero si permaneces en silencio, si dejas que las palabras del otro se disuelvan en el aire sin encontrar respuesta, estás enviando un mensaje infinitamente más poderoso. No eres lo suficientemente relevante como para merecer una reacción mía. El silencio nunca es neutro. Tiene peso, ritmo, una carga psicológica devastadora. Cuando se usa con conciencia, se convierte en un arma más afilada que cualquier réplica o insulto. Porque deja al otro solo, enfrentado con sus propias palabras. Lo obliga a escucharse a sí mismo. Y en ese vacío, todo su deseo de atención se desmorona. Quien te provoca, lo hace porque quiere controlarte. Quiere dictar tu comportamiento. Quiere decidir cuándo hablas, cómo respondes, de qué manera te defiendes.
Pero si tú te niegas, si rechazas el juego, si no concedes ni una mirada, estás rompiendo el patrón. Y cuando el patrón se rompe, quien lo construyó pierde el control. No reaccionar no significa someterse. Al contrario, es un acto de gobierno, de dominio emocional. Significa saber esperar, saber observar, saber leer la necesidad del otro de sentirse superior. Y significa dejarlo ahí, en su hambre de atención, quemándose lentamente. Porque quien necesita provocar ya está en crisis. Quien necesita alterar tu equilibrio lo hace porque ha perdido el suyo. Cuando tú permaneces presente, pero distante, cuando no te alteras, cuando tu rostro sigue impasible, estás obligando al otro a enfrentarse con su irrelevancia. Eso es lo que significa reducir, no derribar al otro, sino quitarle la ilusión de tener un impacto sobre ti. Es un proceso sutil pero letal. No estás haciendo nada y sin embargo lo estás haciendo todo. Lo estás obligando a ver cuán pequeño es, cuán histérico, cuán vacío. Y lo estás haciendo sin hablar, sin tocar, sin actuar, solo con tu presencia fría y lúcida. Esto no es cinismo, es estrategia. Es control. Es inteligencia aplicada al poder. No estás obligado a defenderte de todo, no estás forzado a explicarte, a justificarte, a participar en cada enfrentamiento que te presentan. Tu tiempo, tu energía y tu silencio son recursos y debes usarlos con método, como un líder, no como un improvisado. Las personas más fuertes no son aquellas que responden a cada ataque, son las que saben elegir qué ataques merecen una respuesta, y la mayoría de las veces la respuesta más eficaz es no responder. En ese silencio activo cargado de significado estás cambiando completamente la narrativa, estás desplazando la atención de ti hacia él, y poco a poco su necesidad de golpearte se convierte en su propio problema. Tú no lo has tocado, y sin embargo, ya está en apuros. Quien mantiene la sangre fría mientras el otro intenta arrastrarlo al fango siempre gana, porque no se ha ensuciado, porque ha obligado al otro a revelarse por lo que es, impaciente, histérico, pequeño. Y mientras él grita, tú te haces silenciosamente más grande. Mientras él intenta provocarte al conflicto, tú estás construyendo tu distancia. Una distancia que no es huida, sino supremacía. Una distancia que dice, yo no lucho con quien no está a mi nivel. Lo que realmente atemoriza a quien quiere controlarte no es tu fuerza física, ni tu capacidad de debatir, ni siquiera tu éxito visible. Lo que realmente desarma, desestabiliza, crea un cortocircuito en la mente de quien te observa, es tu desapego, tu no participar, tu no conceder, tu capacidad de estar sin estar del todo. El desapego no es frialdad emocional, no es cerrazón afectiva, no es apatía. Es una elección lúcida, deliberada, altamente estratégica. Es la decisión de no dejarte arrastrar por la necesidad del otro, de no dar prioridad a lo que para él es urgente pero para ti es irrelevante, de no reaccionar ante aquello que intenta hundirte solo porque no puede alcanzarte. Ser desapegado significa levantar una barrera invisible entre tú y el caos de los demás. Una barrera que no necesita explicaciones ni justificaciones. Haz clic en el vídeo y suscríbete. Una barrera que comunica un único mensaje, claro e inequívoco. Estoy aquí, pero no soy accesible. Puedes intentar involucrarme, pero no lo lograrás. Puedes intentar desestabilizarme, pero permaneceré inmóvil. Puedes intentar hacerme sentir, pero yo no siento lo que no merece mi atención. Este es el desapego como forma de poder. Un escudo invisible, silencioso, inexpugnable. Y quien lo aplica con coherencia jamás es percibido como débil, sino como inalcanzable. Cualquiera que haya intentado, al menos una vez, provocar a una persona verdaderamente desapegada, conoce la frustración profunda que eso genera. Porque el desapegado no responde, no se justifica, no alza la voz,
no entra en guerra. Ni siquiera se altera cuando lo atacan directamente. Y eso para el adversario es insoportable. Porque si el otro no reacciona, ya no se puede jugar. Quien es desapegado es peligroso porque no tiene nada que demostrar. Y cuando no tienes nada que demostrar, te vuelves incontrolable. No se te puede manipular con culpa, ni con halagos, ni con drama emocional. No te mueve la rabia, ni el miedo, ni la urgencia. Te mueve solo aquello que tiene valor real. Y ese valor lo decides tú. Quien te observa desde fuera puede intentar empujarte, pero si tú no te mueves, comprenderá que está perdiendo el tiempo. Y en ese instante, en ese momento preciso, en el que el otro se da cuenta de que no eres reactivo, sino selectivo, ahí se consuma la reducción. El desapego te vuelve selectivo. Te hace entender que no toda persona merece tu tiempo. No toda discusión merece tu aliento. No toda relación merece tu emocionalidad. Y sobre todo, no todo ataque merece tu energía. Esta es una lección que pocos quieren aceptar, porque vivimos en una cultura que premia la participación constante, la indignación perpetua, la respuesta inmediata. Pero quien tiene poder sabe que el verdadero lujo es poder permitirse el silencio. Poder ignorar aquello que no suma. Poder no estar siempre disponible, siempre expuesto, siempre reaccionando. Y atención, el desapego no se muestra solo a través de la ausencia física o el silencio verbal. Se manifiesta también con la calma emocional, con la mirada que no se baja, con la postura que no se rinde, con la voz que no se altera, con la elección de no intervenir en lo que claramente está destinado a colapsar por sí solo. El desapego no es cierre, es claridad. Es tener una dirección interna tan firme que no necesitas correr tras cada estímulo externo. Es tener un propósito y no desviarte solo porque alguien ha decidido que deberías preocuparte. Y ese valor lo decides tú. Quien te observa desde fuera puede intentar empujarte, pero si tú no te mueves, comprenderá que está perdiendo el tiempo. Y en ese instante, en ese momento preciso, en el que el otro se da cuenta de que no eres reactivo, sino selectivo, ahí se consuma la reducción. El desapego te vuelve selectivo. Te hace entender que no toda persona merece tu tiempo. No toda discusión merece tu aliento. No toda relación merece tu emocionalidad. Y sobre todo, no todo ataque merece tu energía. Esta es una lección que pocos quieren aceptar, porque vivimos en una cultura que premia la participación constante, la indignación perpetua, la respuesta inmediata. Pero quien tiene poder sabe que el verdadero lujo es poder permitirse el silencio. Poder ignorar aquello que no suma. Poder no estar siempre disponible, siempre expuesto, siempre reaccionando. Y atención, el desapego no se muestra solo a través de la ausencia física o el silencio verbal. Se manifiesta también con la calma emocional, con la mirada que no se baja, con la postura que no se rinde, con la voz que no se altera, con la elección de no intervenir en lo que claramente está destinado a colapsar por sí solo. El desapego no es cierre, es claridad. Es tener una dirección interna tan firme que no necesitas correr tras cada estímulo externo. Es tener un propósito y no desviarte solo porque alguien ha decidido que deberías preocuparte. Es saber que lo que verdaderamente vale, permanece. Y todo lo que se agita por llamar la atención, se consume. No es fácil practicar el desapego. Requiere fortaleza mental, dominio de uno mismo, una identidad bien formada, pero quien lo logra, incluso por breves periodos, descubre algo fundamental: que la mayoría de las dinámicas tóxicas que nos rodean solo se sostienen gracias a nuestro involucramiento. Y que basta un paso atrás, una desconexión consciente, un no silencioso, para que todo se derrumbe. El desapego, cuando se ejerce con inteligencia, no destruye el otro directamente, pero lo obliga a ver
de ya no tiene poder sobre ti. Y eso, para quien vive del control, es más insoportable que cualquier ataque frontal. El otro empieza a preguntarse, ¿por qué no reacciona? ¿Qué está pensando? ¿Por qué no dice nada? Y en la ausencia de tus palabras comenzará a sentir su peso. En tu silencio, empezará a oír el ruido de sus inseguridades. En tu desinterés, empezará a medir el vacío de su posición. El desapego es una forma avanzada de comunicación. No dice, no me importa. Dice, ya he decidido que no vale la pena seguir invirtiendo en esto. Y cuando dejas de invertir atención, tiempo y emoción en algo, eso empieza inevitablemente a perder forma, poder, impacto. No hay nada más poderoso que la indiferencia consciente, porque no nace de la apatía, sino de la lucidez. Y la lucidez es la virtud suprema del que comanda. En este punto la pregunta ya no es ¿cómo respondo a quien me ataca?, sino ¿vale la pena responder? Y más profundamente aún, ¿por qué estoy reaccionando? ¿Qué necesidad estoy intentando satisfacer al responder a este ataque? Cuando el desapego se convierte en tu medida, ya no vives en función de las palabras de los demás. Ya no reaccionas según los estímulos externos. Ya no te mueves para buscar aprobación o rechazar juicios. Te mueves solo según lo que sirve a tu camino. Y todo lo demás simplemente deja de existir. Eso es el desapego. No es cierre, no es frialdad vacía, es una suprema declaración de libertad. La libertad de elegir qué realmente te afecta y de permitir que todo lo demás se reduzca solo. Reducir a alguien no significa herirlo, humillarlo públicamente o buscar venganza. No se trata de gritar más fuerte, ni mucho menos de intentar imponerse por la fuerza o con autoridad. Quien intenta disminuir al otro con agresividad, en realidad revela su propia inseguridad. Necesita demostrar, ser visto, convencer. Pero quien posee verdadera superioridad interior, quien ha cultivado el dominio de sí mismo y ha comprendido las dinámicas más profundas del poder y de la influencia, sabe que la auténtica reducción nunca pasa por la confrontación. Al contrario, ocurre a través de la ausencia. Hay algo profundamente desestabilizador en darse cuenta de que el otro ha decidido no participar más en la dinámica. Cuando tú te retiras con elegancia, cuando dejas de invertir atención, cuando interrumpes el flujo del intercambio sin escándalos, sin explicaciones, sin siquiera justificarte, estás enviando una señal poderosa. Esta conversación ha dejado de ser importante para mí. Y desde ese momento, cada palabra del otro rebota en el vacío. Cada intento de involucrarte suena forzado, desesperado. La dinámica simplemente colapsa. Ahí es donde ocurre la verdadera reducción. Porque el otro se encuentra de pronto solo, obligado a enfrentarse con el hecho de que ya no tiene poder sobre ti. Y cuando una persona pierde la capacidad de influenciarte, pierde también, automáticamente, parte de su valor percibido. Es un mecanismo cruel, pero real. Las personas que ya no pueden tocarte, dejan de contar. Reducir entonces significa retirar la atención de forma selectiva. Cerrar el grifo de tu energía. Dejar de participar en juegos mentales que solo te cuestan tiempo, claridad y fuerza. Y atención, no hablamos solo de dinámicas tóxicas o violentas. También en la vida cotidiana, en entornos profesionales, familiares o sociales, existen interacciones que nos desgastan lentamente. Hechas de comentarios sutiles, de actitudes competitivas disfrazadas de amabilidad, de provocaciones constantes no declaradas, pero evidentes. En estos casos, la tentación es siempre intervenir, aclarar, defenderse. Pero cada palabra que inviertes en esas direcciones es un regalo que le haces a quien intenta arrastrarte dentro. Es un mensaje que dice, sigo implicado, me importa, todavía tengo algo que demostrar. Y precisamente ese mensaje es lo que mantiene viva la dinámica. Reducir, en cambio, es salir del círculo. Es dejar al otro solo, en su tensión, en su ansiedad por tener un rol, en su urgencia por provocar una reacción. Es elegir conscientemente no alimentar más ese tipo de intercambio. Y en ese gesto, tan silencioso como definitivo, afirmas tu libertad. Muchos temen que este tipo de actitud parezca arrogante, fría o incluso pasiva. Pero quien lo teme en realidad es quien aún no ha comprendido que cada energía malgastada es un robo a tu propio camino.
Ser selectivo hoy es un acto revolucionario. Y reducir a alguien, eligiendo deliberadamente no darle más tu energía, es una de las formas más elevadas de poder sutil. No se trata de castigar, no se trata de darle una lección. Se trata de restablecer el equilibrio, de colocar al otro en el lugar que realmente le corresponde, no el que exige, sino el que ha merecido con sus actos. Muchas personas construyen su identidad sobre la ilusión de ser temidas, admiradas o indispensables, pero esa imagen solo existe mientras los demás la confirmen. Y tú, con tu simple ausencia, puedes negarles esa confirmación, puedes quitarles el espejo donde se contemplan, puedes interrumpir la ficción. Y eso, para quien necesita validación constante, es un golpe devastador. Hay una diferencia enorme entre quien se impone y quien simplemente está presente. Quien se impone necesita atención constante. Quien está presente puede permanecer en silencio. Su sola existencia transforma el entorno. Reducir a alguien sin atacarlo significa afirmar una presencia que no necesita palabras, ni gestos teatrales, ni venganza. Es una presencia que se basta a sí misma. Y esta es la lección más importante. Quien es realmente fuerte no necesita vencer al otro para sentirse poderoso. Le basta con no dejarse arrastrar. Le basta con no participar. Le basta con hacer sentir que su mundo interior es tan rico, tan pleno, tan estructurado, que no hay espacio para el ruido de los demás. Las personas muchas veces se reducen solas. Tú no tienes que hacer nada excepto permitir que lo hagan, porque quien está obsesionado con el control, tarde o temprano se excede. Quien busca disminuirte, tarde o temprano se expone. Quien habla demasiado se contradice. Quien conspira contra ti acabará por equivocarse. Pero todo eso solo ocurre si tú no interrumpes el proceso con tu reacción. Tu tarea en todo esto es una sola: mantenerte firme, mantenerte lúcido, mantenerte distante, sin odio, sin rencor, sin necesidad de vengarte. Simplemente ausente, porque la verdadera destrucción no ocurre mediante el ataque, sino mediante el colapso interno del otro. Un colapso que sucede cuando se da cuenta de que ya no te afecta, de que ya no logra involucrarte, de que ya no tiene ningún control sobre ti. Reducir a alguien sin tocarlo, sin hablarle, sin enfrentarlo directamente, es un arte que se basa en el principio más difícil de aplicar. El poder no se demuestra, se hace sentir, y luego se retira. Al final lo que importa no es cuántas veces reaccionaste, ni cuántas veces ganaste discutiendo. Lo que realmente importa es cuánto lograste conservar tu centro mientras los demás intentaban desestabilizarte. El poder más grande no se ve, no se grita, no se mide en gestos teatrales. Se percibe en la forma en que permaneces tranquilo mientras el mundo a tu alrededor se agita. Recuerda, quien necesita provocarte, en realidad te está confesando su propia fragilidad. Quien busca constantemente una reacción tuya, es prisionero de tu atención. Pero tú no estás obligado a responder, no estás obligado a explicarte. Tienes todo el derecho y el deber de seleccionar lo que realmente merece tu involucramiento. Y cuando realmente aprendes a hacerlo, cuando aprendes a elegir el silencio, la distancia, la no intervención, no solo proteges tu energía, no solo refuerzas tu autoridad, sino que reduces a cualquiera que haya intentado arrastrarte hacia abajo. Porque quien ya no puede tocarte, termina autodestruyéndose en su propia frustración. Tu fuerza hoy se mide en tu capacidad de no dejarte mover por aquello que no tiene valor. Lo demás, todo lo demás, se reduce solo. Haz clic en el vídeo y suscríbete.